Pepe Mújica, todo un personaje. Alguien habla de las 4 vidas de José Mújica. Pues empezó muy joven, incluso primero se sintió anarquista, luego algo tuvo que ver, leí en unas biografías, con los blancos, que había un bipartidismo entre blancos y colorados en Uruguay, pero luego, como muchísimos jóvenes en América Latina, se impregnó, se enamoró, se cautivó con la Revolución Cubana, más a los principios de los 60. Eso le pasó a Vargas Llosa también, a Octavio Paz en los principios, a Carlos Fuentes, a muchísima gente, pues, obviamente a García Márquez, que algunos siguieron, otros rompieron, como Paz, y aunque Paz fue simpatizante, no llegó a tener la militancia que sí tuvo, por ejemplo, Vargas Llosa en muchos momentos, etcétera. Pero en los 60s la Revolución Cubana fue un faro de luz para muchísimos jóvenes, y pues él entró por eso al movimiento Tupamaros, a los Tupamaros los Tupamaros, no confundir con lo otro. Los Tupamaros eran una organización, pues sí, que era pues de guerrilla urbana, y robaban bancos y cosas así para financiar su movimiento, frente a un gobierno que era autoritario, pero todavía no era la dictadura, y lo meten preso, le dan balazos. La verdad es que recibió varios balazos en su vida. La primera le dieron, en unas versiones dice que recibió incluso 4 o 5 balazos. Lo salvaron en un cuartel militar un médico que resultó que era simpatizante de los Tupamaros, ¿no? Los Tupamaros se hicieron muy famosos porque secuestraron a un agente de la CIA muy despiadado y descarnado, aunque como luego no lo regresaron con vida, perdieron cierto prestigio, pero esa acción fue muy empezada, como mucha clase media radicalizada, etc. Entonces es cierto, él fue guerrillero, lo detuvieron, entró se escapó en un escape que puede ser motivo de películas. Seguramente en Uruguay han hecho películas sobre eso, que tiene hasta un nombre, lo abultado, no sé cómo le llaman, pero se fugaron más de 100 reos de un penal en Montevideo, con un túnel que hicieron de abajo arriba para una película. Salieron 100, y en esa salida conoce a Lucía, la mujer de su vida, nada más que dejó de verla pues 15 años, porque prácticamente luego lo vuelven a detener y lo vuelven a encerrar, se vuelve a fugar, lo vuelven a detener, y ya la dictadura lo pone entre 9 tupamaros que dicen: si ustedes, tupamaros, hacen una acción contra la dictadura, vamos a matar a estos 9, ¿no? Y entre esos está José Mújica. Y la dictadura le hace unas torturas a Mújica terribles. El silencio. No pudo leer nada en 7 años. Estuvo preso pues, alrededor de 14, 15 años, pero de esos 14, 15 años, en 7 años no pudo leer nada. Lo metían luego en pozos y lo dejaban ahí el tiempo indefinido. Él no sabía ni cuánto tiempo. Tenía que beber sus orines, no podía comer. A veces estaba en un pozo totalmente cerrado, y el silencio. Imagínense vivir en silencio. Los querían quebrar. Casi estaban como experimentando con ellos cuánto puede aguantar un hombre en el total silencio y sin tener ningún tipo de contacto exterior, ¿no? Y pues estuvo muchos años preso. Y ya cuando cae la dictadura, él es de los primeros presos políticos que sale en la primera camada, porque él dice: yo no maté a nadie. Y efectivamente él nunca mató, dice, por accidente, pero yo no maté a nadie. Igual y se hubiera dado el caso de que sí, pero él no tiene eso, y como no tenía ninguna víctima acá fatal, fue de los que salió un poco antes de los demás. Y luego Pepe Mújica sale con los presos, y aquí tiene algo parecido a Mandela. Mandela estuvo más años en la cárcel, aunque quizás no en las condiciones de Mújica, pero Mújica no quiere vengarse, venció el odio, no tenía ni rencor ni contra sus carceleros. Y eso lo ayudó a pensar, a reflexionar. Bueno, ya le dicen el presidente filósofo. Y él funda, con otros, el Frente Amplio de Uruguay, para romper el bipartidismo que antes era entre blancos y colorados. Y primero gana alguien muchísimo más moderado que él, ¿no? Y el segundo presidente del Frente Amplio es Mújica. Y cuando llega a ser gobernante Mújica, pues la verdad es que pues se ve, él incluso como gobernante
no detiene para juzgar a las crímenes de la dictadura. Igual que Mandela, no nos vamos a vengar, ¿no? Algo insólito. Y empieza a reflexionar muchas cosas. Habla del tiempo, habla de la vida, dice, lo más valioso que tenemos es la vida y es nuestro tiempo y tenemos que hacer lo que nos gusta. ¿Cómo podemos ser más libres? Y reflexiona en voz alta. Y alguien así, pero muy importante. Vive como piensa. Vive como piensa. No piensa como vive como piensa y lo hace. Entregaba el 90% de su salario a obras de beneficencia. En lugar de vivir en un palacio virreinal como era la casa de los presidentes, vivió en su granja cultivando. No lo dejó de hacer con su perra. Tomás se llamaba Marta. Bueno, tenía su perra, que era una perrita de 3 pies que estaba ahí con Lucía, sus 2. Él quiere que lo entierren con su perrita de 3 pies que vivió 22 años y estuvo con él. Pero lo que digo es que él cultivaba y ahí vivió no como otros que no quisieron vivir en una casa que era Los Pinos y se fueron a vivir a Palacio Nacional. Vivió acá austeramente. Él no se subió a un suru para que dijeran, mira qué austero es, y engañar y simular y el golpe mediático. No, y luego lo veíamos en caravana, y luego salen en caravanas con camionetas machuchonas lleno de guaruras. No, Pepe Mújica siempre tuvo su bochito, ¿no? Su bochito azul, muy famoso. Esa era su forma de ser, pero filosofaba. Y él decía, por ejemplo, yo quiero que las empresas uruguayas ganen mucha plata, porque si ganan mucha plata, entonces se va a desarrollar el país y van a pagar más impuestos, y con esos más impuestos podemos ayudar a más gente, ¿no? El desarrollo, el crecimiento por delante. Y decía, pues sí, yo no me gusta el capitalismo por varias cosas, pero eso es lo que hay. Y con eso nos tenemos que entender. Y decía, esto es un asunto cultural, lo tenemos en la cabeza. Y una cosa muy importante, predicaba la tolerancia. Y decía, en esto todos cabemos. Por eso, en este mundo polarizado, donde todo es blanco y negro, y donde si piensas distinto a mí te satanizo, él, al revés, siendo un personaje como es, y claro, se hablaba con todos, pues ese era un personaje que ya estaba más por arriba del bien y del mal, y fue con su esposa Lucía que hacían este equipo. Entonces, pues llamaba la atención, muy honesto, muy congruente, y digo que hay otros que se comparan con Mandela y con Gandhi, y dicen acá, y no tiene nada que ver. Mandela, en cambio, Mújica nunca lo mencionó, y sin embargo él estuvo preso, sufrió las más terribles torturas y no polarizó al Uruguay. Claro, Uruguay es algo excepcional en América Latina. Es el país más democrático de América incluso. Más democrático que Estados Unidos y, si me apuran, más democrático que Canadá incluso. Uruguay se cuece aparte. Entonces ellos no han caído en el populismo. Está perfectamente normalizada la alternancia. Hay todavía los acuerdos, etcétera. Y por eso la derecha uruguaya también reconoce a Mújica, también lo despide, también sabe eso, porque él era alguien que sabía dialogar con los otros. Por supuesto, no hay ángeles y demonios en esta vida. Tuvo sus claros y sus oscuros. No fue un santo, por supuesto, ¿no? Tuvo su experiencia, ¿no? Mandela, por cierto, también empezó con una lucha armada y estuvo acá, y luego cambió y fue el gran conciliador de Sudáfrica. Y Mújica no fue el primer presidente de Uruguay, pero dejó la escuela y lo reconocen. Y tuvo algunas cosas importantes el viejo, ¿no? Una, el primer país del mundo que reguló la cannabis. Uruguay le ganó a Holanda incluso, porque en Holanda era más bien de tolerancia. Pero el primer país que reguló la cannabis fue Uruguay como país. El matrimonio igualitario, por supuesto, acá la interrupción, el derecho a decidir, cosas así, siendo pues muy, muy, muy grande, y lo hacía respetando al otro. Ojalá tengamos más políticos como él. No, yo ponía en un tweet, ni toda la izquierda es pejista, ni toda la derecha es trumpista, ¿no? Y Mújica lo pone a ver. Por supuesto, los populistas se lo quieren agenciar, y eso es tremendamente injusto con él, porque él sí respetaba al otro, él sí era tolerante, él sí dialogaba, él sí acordaba, él no insultaba, y él entendía
que el poder necesita contrapesos, porque él buscaba la libertad y siempre promovió el crecimiento de derechos efectivos, no en el discurso. Bueno, como ven, yo lo voy a extrañar, muchos lo van a extrañar, y ojalá podamos cumplir con él una cosa: un mundo en donde todos quepamos, que ese es el gran anhelo de todos, en donde todos quepamos, pensemos como pensemos.